días, Palabra Viva, ¿cómo estás? En esta mañana vamos a levantar nuestra voz, vamos a cantar con alegría. ¿Estás listo? Bueno, te invito a que ahí en tu casa dibujes una sonrisa en tu rostro y vamos a alabar a nuestro Señor en esta mañana, ¿va? Vamos, fuerte. Somos libres, empezará una celebración que no acabará. Danzaré, mi alma se deleitará. Cantaré, tu amor por mí no tiene fin. Declararé que Dios es rey, su nombre adora porque ha sido fiel. Toda creación cante. Declararé que Él es fiel, a nuestro ser dio vida otra vez. Toda creación cante. Toda nación se une a nuestro canto, se escuchará esta celebración que no acabará. Cantaré, mi alma se deleitará. Danzaré, tu amor por mí no tiene fin. Declararé que Dios es rey, su nombre adora porque ha sido fiel. Toda creación cante. Declararé que Dios es fiel, a nuestro ser dio vida otra vez. Toda creación cante. Tribus y naciones, todas las generaciones, uniendo los corazones, cantándole, cantándole. Tribus y naciones, todas las generaciones, uniendo los corazones, cantándole, cantándole. Te cantamos a ti, Señor. ¿Alguien puede estar alegre esta mañana? Dile. Declaro una vez más. Declararé que Dios es rey, su nombre adora porque ha sido fiel. Toda creación cante. Declararé que Dios es fiel, a nuestro ser dio vida otra vez. Toda creación cante. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos orgullosos de podernos ser llamados hijos de Dios.
nos podemos deleitar dentro de su presencia. Podemos vivir confiados que su nombre es el que nos salva, que creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha traído salvación. Cuán hermoso es ese nombre, cuán grandioso es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Oh Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Vamos, alábale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Nombre no hay que sale, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso ven, exáltale. Exáltale, no hay otro igual, no. Vamos, cántalo juntamente con nosotros. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Oh, Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Oh, nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre ven, exáltale. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso ven, exáltale. Exáltale. Oh, cuán bello tu nombre, santo Señor. Eso conmigo. En el cielo y en la tierra te proclamaré. Oh, en el cielo, en la tierra te proclamaré. En el cielo y en la tierra te proclamaré. Ese nombre sobre todo es Cristo, sanidad en el nombre de Cristo.
Honramos ese precioso nombre. Honramos y hoy adoramos a ese Dios grande y poderoso, aquel que extiende su mano a favor de su pueblo, a ese Dios que no hace sordo su oído, sino que escucha a aquel que clama con todo su corazón. Adoramos a ese Dios grande y temible, pero también a ese Dios compasivo y lleno de misericordia. Oh Dios, grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Oh Santo Espíritu, ven, muévete. Es nuestro clamor. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Oh Santo Espíritu, ven, muévete. Oh Santo Espíritu, ven, muévete. Oh Señor, Santo Espíritu, ven, muévete. Te necesitamos, Señor. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Oh, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Hoy aquí, Señor,
Cuán delicioso es disfrutar la presencia del Señor. Y qué bueno es poder saber que delante de su presencia, estando frente a Él, estando confiados en Él, podemos estar despreocupados. Podemos saber que Él ya venció por nosotros, que Él ya ha vencido toda batalla, que no existe nada que le pueda hacer frente. Así que llenémonos de fe y de confianza en nuestro Dios, creyendo que Él es más grande que cualquier adversidad, que nada hay que pueda enfrentar a nuestro Dios. Eres más grande, Señor. Gracias por salvarme, Cristo. En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Oh, me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos. No, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, sí, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Vamos a declarar, Él es fuerte. Él es fuerte con poder, Él es digno, el Señor. No, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, sí, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Vamos de todo tu corazón, alábale. La cabeza yo soy, declararé, por encima yo estoy, declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús es Señor. Dilo. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él. Mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres digno de alabanza, Dios. Te bendecimos, Señor. Amén. 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 ¿Qué tal, iglesia? Sé bienvenido a un servicio más, un servicio impresionante el que estamos teniendo en este tiempo, no por nosotros los que estamos participando directamente en él, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que estás disfrutando al Señor de una manera única, palpable ahí en tu casa, y esto es bueno. Ya han pasado 2 meses desde que iniciamos con las transmisiones en línea, y la verdad es que el tiempo ha pasado súper rápido, y solamente podemos dar gracias a Dios por su cuidado a nuestras vidas, su cuidado a las familias de la iglesia, y por sobre todas las cosas su presencia con nosotros. Así que es un buen día, pues el Señor está con nosotros, y siempre que el Señor está con nosotros podemos decir: gracias, Dios, este es un día glorioso y me gozaré en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero en verdad, codea ahí el que está enseguida, al cabo son familia, y dile: da gracias a Dios por estar con nosotros en todo tiempo. Dios es bueno. Y yo quisiera compartir contigo, ya voy a entrar directamente con el tema del día de hoy. Quisiera compartir contigo un mensaje que le he puesto por título: 3 prioridades del Evangelio. 3 prioridades del Evangelio, basado en Filipenses capítulo 1, en 3 versos de todo este capítulo. Va a ser el verso 5, el verso 12 y el verso 27. Te lo van a estar proyectando ahí en pantalla, va a ser un poquito más fácil que lo leas directamente de la pantalla. Así que prepárate para hablar en voz alta, declarar en voz alta la palabra del Señor. El verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Quédate con esa frase: comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra de Dios es buena. Mira, todos tenemos prioridades en esta vida, y podríamos decir de una forma general que el trabajo, la salud y la familia son prioridades que todos compartimos, es decir, que tenemos en común. Y vaya que lo hemos visto en este tiempo de pandemia y de cuarentena, ¿verdad? Todo está enfocado a la salud, al trabajo y por consiguiente a nuestras familias. Pero nosotros como creyentes debemos estar conscientes y enfocados no solamente a las prioridades de la vida natural, sino primeramente a las prioridades de la vida espiritual. Estar enfocados en los asuntos del reino de Dios. Mira, nuestro Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por vuestra vida. Y dijo que el Padre eterno tiene cuidado de nosotros y que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad en esta vida y en este mundo. Y Jesús habló cosas primordiales para la vida, habló del sustento, habló algunos ejemplos refiriéndose al trabajo, el alimento del cuerpo, el vestido del cuerpo, entre otras cosas. Pero Él terminó diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que pongamos como prioridad en nuestras vidas los asuntos del reino de los cielos. Que pongamos como prioridad en nuestra vida la palabra de Dios, la cual es nuestro verdadero sustento, la cual es la fuente de toda bendición en nuestra vida. Y yo quisiera compartirte 3 prioridades que Pablo menciona en este capítulo 1 de Filipenses en cuanto a nuestra vida en el Evangelio. Las 3 palabras o prioridades que él menciona, que habré de compartirte el día de hoy, es comunión, progreso y fe. Comunión, progreso y fe. Pero antes de iniciar de lleno con los puntos, con el tema, quisiera compartir contigo brevemente un poco del contexto de la vida del apóstol Pablo en este tiempo y de la iglesia en Filipo.
La carta de Filipenses es una de las cartas pertenecientes a las conocidas las cartas de la prisión. Las cartas de la prisión. Quiere decir que el apóstol Pablo escribió estas cartas estando preso. Las cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y aún Filemón. El apóstol Pablo había sido arrestado estando él en Jerusalén en el templo. Fue arrestado bajo acusaciones falsas. Fue arrestado con falsos testigos, con falso testimonio, lograron arrestarlo. Ahora, el juicio del apóstol Pablo no llegó a ninguna conclusión, pero lo mantuvieron preso durante 2 años aproximadamente en la región de Cesarea. Estando él ya encerrado, él apeló para tener un juicio ante el emperador y por ello fue llevado a Roma, fue llevado como prisionero a Roma. Él estuvo en una casa de alquiler, en un arresto domiciliario, y fue en esta casa donde él estuvo preso que él escribió las cartas de la prisión, incluida la carta a los filipenses, ¿verdad? Fue posible que estas cartas salieran de ahí, llegaran a los lugares destinados, porque él podía recibir visitas, Y algo que quiero mencionar acerca de la carta de los filipenses es que el apóstol Pablo hace un énfasis muy importante en el tema del gozo. Es uno de los puntos a resaltar en la carta de los filipenses, el gozo. Y amado, si tú ves las circunstancias en las cuales se encontraba el apóstol Pablo en este momento, en este tiempo, tú entenderías que no hay motivo de gozo alguno. Él estaba encarcelado injustamente, fue lastimado injustamente de una manera ilegal, podríamos decirlo así. Los creyentes estaban divididos, algunos lo estaban apoyando, pero otros estaban aprovechando sus prisiones para demeritar su ministerio, y algunos otros estaban buscando acabar literalmente con su vida. Pero a pesar de estar en medio de situaciones tan desagradables, el apóstol Pablo se mantuvo en gozo e hizo un énfasis importante en el gozo que se produce por poner a Jesús en primer lugar en la vida, por poner como prioridad a Jesús y a su evangelio en el corazón. El pensamiento y el sentir del apóstol Pablo no estaba en su condición, no estaba en sus circunstancias, estaba primeramente en Cristo, en su evangelio y en la iglesia. Y el día de hoy, amados, yo quiero compartir contigo estos 3 puntos que él resaltó en este capítulo 1 para tenerlos nosotros como prioridad. 3 prioridades del evangelio, 3 prioridades del evangelio. Y el punto número 1, la primera prioridad que quiero compartir contigo es la comunión en el evangelio. La comunión en el evangelio. El verso 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Hablar de la comunión en este tiempo parece un tema como fuera de lugar, ya que nos han estado pidiendo constantemente que evitemos el estar en contacto con los demás, el estar en comunión con los demás de una manera presencial. Hoy como iglesia seguimos sin poder juntarnos dentro del templo, sin poder estar en comunión dentro del templo. Pero no por ello el tema de la comunión es un tema para después de la pandemia, amados. Nosotros como iglesia podemos seguir en comunión constante sin importar las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. El apóstol Pablo les dijo a la iglesia de los filipenses, les dijo: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, lo cual nos habla de una comunión ininterrumpida. Y una forma, amados, en la cual nosotros podemos mantenernos en comunión los unos con nosotros es a través de la oración, orando los unos por los otros constantemente. Mira lo que dice el verso 3 y el verso 4. El apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Más adelante el apóstol les dice, ahí cerca de estos versos les dice: los tengo en el corazón, los tengo en el corazón. Y amados, sin duda, si una persona está en tu corazón, estará presente en tu oración. Si una persona está en tu corazón, estará presente en todas
tus oraciones. Y hoy más que nunca la iglesia debe mantener una comunión a través de la oración. Pues no es posible que estemos en comunión dentro de un lugar, pero sí podemos estar en comunión a través de la oración los unos por los otros. Amados, debemos mantenernos los unos a los otros presentes en nuestra mente, presentes en nuestro corazón y presentes en nuestra oración en todo tiempo, siempre. Así como Pablo usa la palabra siempre para referirse al pensamiento de los hermanos y a la oración por ellos, a la oración por ellos, así nosotros debemos orar siempre los unos por los otros. Amados, no debemos permitir que nuestras dificultades personales ni del tiempo presente nos hagan olvidarnos de nuestros hermanos de la fe, nos hagan olvidarnos de sus necesidades, nos hagan olvidarnos de la obra de la iglesia. Mira, el apóstol Pablo estaba ciertamente en circunstancias muy difíciles, te repito, circunstancias injustas, encarcelado injustamente, golpeado injustamente, atacado injustamente, pero aún así él puso por encima de su necesidad, por encima de su situación a la iglesia y a los hermanos, orando por ellos siempre. Y dice la Escritura, rogando con gozo. Y uno piensa, ¿por qué con gozo? Estaba rogando con gozo por sus hermanos. ¿Y por qué con gozo? Porque dice la Escritura, Pablo mismo lo expresa, porque, amados, dice, estoy persuadido, estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes habrá de perfeccionarla. Pablo sabía que ninguna situación fuera de los creyentes puede detener o podría detener el propósito de Dios para con ellos. Dios es bueno, debemos rogar en todo momento por nuestros hermanos, orar en todo momento, mantenernos en comunión a través de la oración. Te repito, amado, que nuestras dificultades no aparten de nuestra boca la oración por nuestros hermanos, pero tampoco permitamos que la confianza en que Dios tiene cuidado de su iglesia nos haga pensar que nuestra oración no es necesaria. Pablo estaba seguro que los creyentes estaban bajo el perfecto cuidado de Dios, pero aún así se mantuvo rogando por ellos, orando por ellos en todo momento. Mantengámonos en la unidad, en comunión a través de la oración los unos por los otros. Y mira, algo importante también a mencionar es que la palabra comunión corresponde a la palabra griega que es koinonía, a la palabra griega koinonía, la cual significa participación, comunión, compañerismo y contribución, es decir, participando en lo común, ¿verdad? Amado, la comunión en el Evangelio va mucho más allá de juntarnos en un lugar todos y llevarnos bien, sonreír y pasarla bien, que claro, tiene que ver, pero no podemos resumirlo a solo una reunión en un lugar y disfrutar. No se resume solo en eso. Mira, Pablo en sus escritos utiliza la palabra comunión para referirse a la predicación de la palabra por medio de la iglesia. Es decir, a los creyentes juntos participando de la predicación de la palabra para salvación de los demás. Utiliza también este término de comunión para hablar de la unión de la iglesia, de la participación de la oración de los hermanos, orando los unos con los otros, por los otros en todo tiempo. Y también utiliza esta palabra comunión para hablar acerca de la contribución monetaria de los creyentes hacia el ministerio de la predicación. Pablo incluyó todas estas acciones al momento de hablar de la comunión, amados. Y la iglesia en Filipo era un ejemplo de la comunión en el Evangelio. Ellos compartían la buena noticia del Evangelio juntos, en armonía, en todo tiempo. Ellos también se mantenían orando los unos por los otros, intercediendo por la obra del Señor, intercediendo a favor del Evangelio y de su ciudad y de su prójimo. Pero también ellos tenían un corazón generoso, participaban en el sostenimiento del ministerio de la predicación. Ellos ayudaron constantemente con sus bienes al ministerio del apóstol Pablo. Esto lo enseña la palabra de Dios. Y amado, yo anhelo que Palabra Viva sea conocida por su comunión en el Evangelio.
Es decir, que todos los creyentes que pertenecen a Palabra Viva tengan la característica de predicar el evangelio en todo momento. Que los creyentes de Palabra Viva tengan como característica principal el mantenerse en oración los unos por los otros. Siempre doblando rodillas delante de Dios, no del problema, sino delante de Dios, poniendo a sus hermanos al cuidado del Señor, pidiendo por la obra de la iglesia, la obra de la edificación de la iglesia. Que Palabra Viva sea una iglesia conocida como una iglesia que hace tesoros en los cielos, que utiliza correctamente los recursos que Dios ha puesto en sus manos en pro del evangelio. Amado, en verdad debemos llevarnos bien entre nosotros. Debemos crear ambientes agradables cuando nos juntemos, disfrutar todos juntos, cantar al Señor, ¿verdad? Pero de nada o poco serviría todo esto si nosotros como creyentes, como pertenecientes a una congregación, no predicamos a Cristo. Si nosotros no tenemos vida de oración e intercesión por los demás. Si nosotros no utilizamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos en pro del evangelio, amado. Debemos ser conocidos como una iglesia en la comunión del evangelio, que predica siempre, que está en oración constante y que utiliza todo lo que ha recibido de parte de Dios para bendecir a la iglesia y bendecir a la sociedad. Amados, la oración de Pablo para con la iglesia de Filipo fue que abundaran en amor y que abundaran en el conocimiento de Jesucristo, que fueran hallados llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para la gloria y honra de Dios Padre. Y tienes que saber que esa es la oración de tus pastores por ti. Y esto será posible, amados, si nosotros nos mantenemos en la comunión del evangelio, es decir, orando los unos por los otros constantemente e ininterrumpidamente. Si nosotros nos mantenemos predicando la buena noticia del evangelio y si nosotros invertimos lo que somos y lo que tenemos a causa del evangelio o por la causa del evangelio, mantengámonos en comunión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos serán obedientes a la palabra y estarán en constante oración por sus hermanos? Estarán compartiendo constantemente la palabra de Cristo a todos sus vecinos y a todos sus conocidos. ¿Cuántos dirán, Señor Dios, de lo recibido de tu mano te damos? Señor, habremos de invertir, Señor, todos nuestros recursos, tanto en habilidades, Señor, como en cuestiones materiales para el avance, Señor, de tu reino, Señor, para el ministerio de la predicación de la palabra. Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora, como punto número 2, quiero hablarte del progreso del evangelio, el progreso del evangelio. El verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, para el progreso del evangelio. Cuando estamos atravesando por momentos de dificultad, es muy raro que nosotros pensemos en progreso en una forma positiva. Es decir, que nosotros cuando solemos enfrentar dificultades, solemos pensar que esa dificultad, ese problema me impedirá progresar o avanzar hacia mis objetivos. En este tiempo de la pandemia, la palabra progreso ha estado relacionada mayormente con el virus. Se ha estado hablando bastante acerca del progreso del virus, pero amados, quiero que sepan que todas las cosas que enfrenta o que vive el creyente en este mundo habrán de redundar más bien en el progreso del evangelio. Quiero decirte, amado, que no hay nada de lo que tú vayas a enfrentar o a vivir en esta vida que pueda detener los propósitos de Dios para contigo, que pueda destruirte o que pueda hundirte. Amado, todo lo que Dios permite que pases y que enfrentes en esta vida habrán de producir progreso, habrán de producir crecimiento en ti, crecimiento en ti. Y algo muy importante a mencionar aquí también, amados, es que la palabra progreso en el original proviene de una palabra que significa impulsar hacia adelante. Y amado, el Señor habrá de utilizar todo aquello que tú enfrentes en esta vida que en apariencia puede detenerte, lo habrá de utilizar para impulsarte hacia adelante, lo habrá de utilizar para crear crecimiento en ti, producir crecimiento en ti y sobre todo para que el evangelio progrese en
ti y por medio de ti, a través de ti. Tenemos que creer a la palabra del Señor cuando Él dice que el que comenzó la buena obra en ti, la habrá de perfeccionar. Él comenzó una obra buena en ti, eres parte de una buena obra y habrá el Señor de perfeccionarla, no importa lo que estés enfrentando. Mira, amado, esta situación de cárcel en la cual se encontraba el apóstol Pablo fue una situación injusta, pero él utilizó esta situación de encierro, esta situación injusta para predicar de Cristo con mayor pasión y de una manera más abundante. Amado, esta situación de cárcel parecía que era justo lo que él necesitaba para que el evangelio progresara en él y progresara en los demás por medio de él. Amado, tal vez todas esas situaciones que nosotros hemos etiquetado de injustas ha sido justo lo que necesitamos para despertarnos, justo lo que necesitamos para tener un progreso real en nuestras vidas. Te repito, Pablo utilizó cada experiencia de su vida para exaltar el nombre del Señor. Utilizó todas sus circunstancias como el perfecto pretexto para predicar de Cristo con mayor pasión. Utilizó, te repito, esta situación de encierro para predicar de Cristo con mayor pasión y con una forma más abundante. Amados, nosotros debemos aprovechar también esta situación de encierro en la cual todavía nos encontramos para predicar y exaltar el nombre de Cristo en todo momento. Amados, tengamos la confianza que esta situación de encierro, que esta situación de la pandemia habrá de redundar más bien en el progreso del evangelio en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Esta situación que estamos enfrentando como iglesia habrá de redundar más bien en el crecimiento de nuestra iglesia y no en el detenimiento. Esto no va a parar, amados. Lo que estamos enfrentando, el Señor lo habrá de utilizar para impulsarnos hacia enfrente, para que el evangelio progrese en nosotros y por medio de nosotros habremos de salir con mayor gloria, con mayor crecimiento de esta situación. Alguien tiene que decir amén. Yo lo creo, yo así lo creo en lo personal, amado, y yo sé que así habrá de suceder. Dios es bueno. Y mira, amado, se está hablando mucho de una nueva normalidad que está sujeta a muchas dificultades, que está sujeta a muchos limitantes. Se está hablando de una nueva normalidad de una manera poco esperanzadora, ¿verdad? Pero algo que debemos de saber, que nosotros como creyentes vivimos por y en Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. El evangelio ahora es nuestra nueva normalidad y alguien tiene que decir amén. Amados, la nueva vida que has recibido de Cristo no tiene límites. Utiliza todo aquello que está en su contra para progresar. Utiliza todo aquello que está fuera de nosotros para fortalecer lo que está dentro de nosotros. Amado, esta situación y cualquier situación que nosotros enfrentemos en esta vida no habrán de detener el propósito de Dios para con nosotros y para con su iglesia. El evangelio progresará en nosotros y por medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que decir al Señor: Señor, heme aquí, yo habré de dedicar mi vida para el progreso del evangelio. Enfrentaré todo con la confianza de que tú me llevarás a niveles más altos, que habrás de impulsar mi vida, mi familia y mi iglesia hacia adelante. Amén y amén. Y como tercer punto y punto final, amados, quiero hablarte de la fe del evangelio. Combatir unánimes la fe del evangelio. Mira lo que dice el verso 27. Solamente que os comportéis que es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Dice al final, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amados, la forma más eficaz de defender nuestra fe y de expresar nuestra fe al mundo es comportándonos como es digno del evangelio de Cristo. Es decir, viviendo el evangelio de Cristo diariamente. El versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo.
Y yo te lo he comentado que la forma más eficiente, la forma más eficaz de expresar nuestra fe y de compartir el evangelio es nosotros viviendo el evangelio en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas. Mira, a la iglesia a la cual le estaba escribiendo Pablo estaba pasando por situaciones ciertamente complicadas, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo gran oposición. Así que el comportarse como es digno del evangelio de Cristo significaba para ellos el mantenerse en gozo a pesar de la persecución, en medio de la persecución. Significaba en ellos el compartir de Cristo en medio de la persecución. Significaba mantenerse orando los unos por los otros en medio de la persecución y de la oposición. Significaba utilizar sus recursos en pro del crecimiento y del progreso del evangelio, amados. Eso significaba para ellos el comportarse como es digno del evangelio. Y vaya que Pablo estaba siendo un gran ejemplo para ellos, escribiendo gozoso en medio de una situación desagradable e injusta. Y mira, algo que también debo compartirte es que la palabra comportéis se refiere a comportarse como un ciudadano, es decir, vivir como un ciudadano. Nos habla de ciudadanos que procuran el prestigio, la seguridad, la paz y la prosperidad de su ciudad. Esa connotación tiene esta palabra de comportéis. Y Pablo les estaba recordando que ellos ya eran ciudadanos del reino de los cielos, que debían de comportarse como tales sin importar la circunstancia que ellos estaban viviendo, pues ellos estaban bajo el cuidado y bajo la autoridad de Dios. No tenían por qué intimidarse ni preocuparse. Les dice más adelante, estaban bajo el cuidado y la autoridad de Dios. Solamente debían esforzarse y pelear la buena batalla de la fe, viviendo el evangelio en sus vidas, solamente comportándose como es digno del evangelio de Cristo. Y mira, amado, últimamente la gente de nuestra ciudad, no voy a decir toda, ¿verdad? Pero sí mucha, se ha estado comportando de una manera no digna de un ciudadano juarense, ¿verdad? Hay personas que están exponiendo su vida y la vida de los demás, formándose por horas para conseguir un vicio. Y uno dice, no puede ser. Se están comportando de una manera indigna de un ciudadano juarense, ¿verdad? Entre otras acciones que están teniendo, ¿verdad? Pero amados, el creyente debe comportarse como es digno del evangelio siempre, en todo momento. El creyente debe buscar el prestigio del reino de los cielos en su ciudad, debe buscar la seguridad y la paz de su ciudad, viviendo y compartiendo el evangelio, y sobre todas las cosas debe vivir para el progreso del evangelio, debe dedicar su vida para el progreso del evangelio en todo momento. En todo momento, Pablo está animando aquí a los creyentes a defender la fe mediante una vida consagrada a Dios, viviendo el evangelio en sus vidas cada día, dedicados al evangelio. Nos anima a estar firmes en la unidad y combatir unidos toda oposición, todo aquello que se oponga al evangelio. Amados, defendamos la fe del evangelio, viviendo el evangelio y compartiendo el evangelio con todos los demás. Mantengámonos en comunión, trabajemos por el progreso del evangelio y defendamos nuestra fe, defendamos el evangelio viviendo, atesorando el evangelio y compartiéndolo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y para concluir, amado, voy a recordar, a recapitular las tres frases que compartí en este día que menciona Pablo. La primera que habla aquí Pablo es la comunión del evangelio, es decir, ser una familia, estar unidos e interceder los unos por los otros, ser participantes del evangelio a través de la vida de iglesia. Habla también del progreso del evangelio, de dar nuestras vidas al servicio del evangelio, buscar en todo momento el progreso y crecimiento del evangelio donde nosotros nos encontremos, sin importar en la situación en la que nosotros estemos. Y para terminar, él habló de combatir la fe del evangelio, es decir, pelear la buena
buena batalla de la fe en unidad, con un mismo sentir, con valentía y con gozo. Amados, busquemos ser una iglesia hallada, llena de mucho fruto en todo momento, que no se detiene por ninguna circunstancia, una iglesia que busca por sobre todas las cosas agradar a Dios en todo momento y permanecer en Él. Y amados, para ser una iglesia efectiva, una iglesia fructífera, nuestras prioridades deben ser el Evangelio de Dios y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Permanecer en Él en todo momento. Es disfrutando su presencia como nosotros podremos mantenernos con gozo en cualquier situación y fructíferos en todo tiempo. Amados, busquemos serle agradable en todo tiempo. ¿Por qué no le decimos a Dios hoy cantándole con todo nuestro corazón que Él es nuestra prioridad, que agradarle es nuestro anhelo, que permanecer en su presencia y dar fruto abundante para su gloria es nuestro deseo? Cantemos al Señor, derramemos nuestro corazón delante de Él para la gloria de su nombre. Vivamos, amados, en la comunión del Evangelio, que el Evangelio se vuelva nuestra prioridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión, es mi anhelo. A ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión, es mi anhelo. A ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. En Palabra Viva somos responsables y entendemos las medidas que han dispuesto nuestras autoridades ante la situación que vivimos. Sin embargo, sigue siendo una oportunidad para sembrar en el reino. Es por eso que hemos estructurado las siguientes opciones para que puedas expresar tu generosidad. Transferencia interbancaria, para la cual debes entrar a tu aplicación de banca electrónica. Una vez en ella, seleccionar transferir y escribir la clave interbancaria, que es 07 21 50 00 11 34 19 91 75 a nombre de Templo Palabra Viva. Guarda como contacto, escoger el monto y transferir. Si tu banca electrónica es Banorte, únicamente debes teclear el siguiente número: 01 13 41 99 17 a nombre de Templo Palabra Viva. También en nuestras instalaciones podés recibirte en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Asimismo, nuestro personal te guiará para que conozcas dónde depositar tu sobre.